hermanos, vamos a continuar con la serie de los atributos de Dios. Y el atributo que hoy vamos a tratar es el de la presciencia divina. El título del sermón es ese. La presciencia divina. Y vamos a conocer cómo Dios revela esta verdad sobre Él mismo y también, como hemos querido venir haciendo, cómo esas verdades de Él afectan nuestra manera de vivir. Amén. Quiero pedirles que me acompañen un momento en oración, hermanos, ¿sí? Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Padre, recordando lo que se nos predicó el jueves pasado, Señor, sobre la urgencia de la oración, para que tú nos enseñes a ser ese pueblo que constantemente depende de ti, Señor, que reconoce su debilidad. Límpianos, por tanto, de toda arrogancia, de toda autoconfianza. Líbranos, Señor, de descansar en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, para hacer todo por tu Espíritu, porque solamente Él nos guía a Jesús, solamente Él nos capacita, solamente por el poder de su Espíritu, Señor. Hay dones, la iglesia es edificada, nuestro entendimiento es abierto y podemos, Señor, vivir de gloria en gloria, Padre. Pero también, Señor, muéstranos a Jesús hoy una vez más, que hoy pueda verse a Cristo crucificado y resucitado por el poder de tu Espíritu, Señor, para la salvación de aquellos que están apartados de tu gracia, pero también, Señor, para fortalecer la fe de tu iglesia, porque constantemente vivimos mirando a Cristo Jesús. Ponemos nuestros ojos en Él, Señor, el autor y consumador de la fe. Ten misericordia hoy de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vayan conmigo y ubíquense en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Quiero resaltar algo del versículo 2 que dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Así lo traduce la versión de la Biblia que usamos aquí en Caminando por Fe, la Biblia de las Américas. El previo conocimiento de Dios Padre. Pero realmente la palabra más exacta es presciencia, según la presciencia de Dios Padre. De hecho, si lo leen este texto en la Reina Valera lo traduce así, elegido según la presciencia de Dios Padre. Y lo que quiero hacer el día de hoy, hermanos, es utilizar estos dos versículos para, primeramente, definir qué es eso de la presciencia de Dios a la luz de la Escritura. Y luego vamos a volver a estos versículos para aclarar algunas verdades que ellos mismos nos enfatizan y así fortalecer nuestra fe en el Señor. Entonces, eso va a contar la predicación de hoy. Partiremos primeramente desarrollando el significado, las características, qué es realmente eso de la presciencia de Dios, y luego iremos nuevamente a estos versículos para poder comprenderlos bien en su contexto. Amén. Y como introducción, aparte de eso, me gustaría deciros, que este es Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro escribiendo a la iglesia de la dispersión. A estos son hermanos creyentes, judíos convertidos, que por la persecución y por otros motivos tuvieron que irse de Jerusalén. Y por eso Pedro dice que ellos son expatriados. Es decir, ellos están fuera de su patria. Y él menciona allí algunas regiones en donde ellos se encuentran. Podríamos decir que esta carta también es una carta circular. ¿Por qué? Porque la idea era que los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia leyeran
esta escritura, leyeran este pasaje de la escritura. Entonces, Él está escribiendo a ellos, pero también por el Espíritu Santo el Señor lo escribe para nosotros en este día. Así que tengan eso en mente y a partir de allí vamos a primeramente, el primer punto, definir qué es la presencia de Dios. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Lo primero que vamos a resaltar es que la palabra presencia es una palabra que es compuesta por dos palabras. Es compuesta por un prefijo, el prefijo pre, que denota o enseña o alude a antes, previo a, antes de ir a un sitio, tú lo puedes escribir de esa manera, pre. Entonces la palabra pre es un prefijo que nos alude a algo anticipado, a algo antes de que ocurra. Eso significa. Y luego, con la palabra ciencia, significa conocimiento, significa conocer, significa saber. Por tanto, presciencia en su connotación o en su significado de palabra significa previo, conocimiento anticipado, preconocimiento. La palabra en hebreo, en el griego, en el original que se usa aquí es la palabra prognosis. Y esta palabra también en griego, es una palabra compuesta por la palabra y el prefijo pro, que es de previo, y la palabra gnosis o ginomai, de donde se deriva el prefijo, que significa conocer, saber. Entonces, ambas palabras, tanto en el latín, presciencia, de donde se deriva la palabra que usamos ahora, como en griego, prognosis, como la palabra que se usó, inspirado por el Espíritu Santo, en el escrito original, significan eso, el previo conocimiento de Dios. La palabra presencia significa eso, es la capacidad que tiene Dios de conocer antes la realidad, de conocer antes una cosa, antes a las personas, antes de que llegasen a existir. Dios conoce todas las cosas que en un futuro lejano van a suceder o que por su decreto eterno en un pasado cercano ya han sucedido. Dios conoce el futuro, hermano. El futuro para el Señor no es nada oculto. Él lo sabe todo lo que va a ocurrir de antemano. Es esa capacidad que tiene el Señor de conocer todas las cosas y todos los acontecimientos antes de que estos lleguen a ocurrir. E incluso a todas las personas antes de que éstas lleguen a existir. Esa es la capacidad gloriosa de nuestro Dios. Y esto desde el Antiguo Testamento lo tenemos así. Por ejemplo, Isaías 42, 8 al 9, dice la palabra del Señor. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. ¿Por qué Dios puede anunciarnos cosas nuevas antes de que sucedan? Porque Él tiene la capacidad de conocer todo antes de que venga a ser realidad. El Señor conoce perfectamente el futuro. Él tiene la capacidad de poder anunciarnos cosas nuevas porque Él tiene presciencia. Él conoce todas las cosas. Pero quiero resaltar algo también de este versículo. Miren lo que dice. Las cosas anteriores se han cumplido. Las cosas anteriores se han cumplido. Porque hay cosas que Dios ya había profetizado y que ya habían tenido su cumplimiento. Y Dios le llama la atención a su pueblo para decirle, mira, reflexiona, capacita. Ya muchas de las cosas que yo he dicho han ocurrido, ya han pasado. Y yo creo que eso es algo que la iglesia también debe de hacer. Hoy el pasaje nos va a hacer mirar hacia el futuro de cierta manera, en cuanto al conocimiento, al previo conocimiento de Dios. Pero también el Señor nos recuerda una cosa, mira, para que testifiques, para que veas que yo conozco el mañana, que yo conozco el futuro, que yo te anuncio cosas nuevas, verdaderas. Mira que lo que ya he dicho ha ocurrido.
Y a veces le toca a la iglesia hacer eso, hermanos. A veces nos toca mirar un poco hacia atrás. A veces queremos solamente cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Pero necesitamos muchas veces mirar un poco hacia atrás y ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido para que luego miremos hacia adelante con más esperanza. A veces nos hace falta mirar un poco hacia atrás para recordar, amigo y hermano, que Dios es fiel. Ver cómo Él hasta ahora nos ha traído hasta aquí, Ebenezer. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos capacita. Si nuestra fe está declinando, el Señor nos exhorta a mirar cómo Él ha cuidado a su pueblo en el antiguo pacto. Si nuestra fe está declinando, el Señor nos recuerda, mira cómo en Cristo se han cumplido todas las profecías. Todo lo que el Señor dijo acerca del Señor Jesucristo antes de que Él inclusive llegase a existir, incluso antes de la creación del mundo, se ha cumplido. Entonces, hermanos, si eso se ha cumplido, la segunda venida es segura. Es segura. Y eso debe fortalecer nuestra fe de cara a lo que tenemos por delante, de cara a la esperanza que nos espera, de cara a esa redención gloriosa que viene por nosotros, de cara a la segunda venida de Cristo, porque Dios conoce todas las cosas y por eso puede anunciarnos cosas nuevas. Amén, gloria sea al Señor. También Isaías 44, 6 al 7. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer. ¿Ves? Dios puede anunciarnos las cosas venideras y lo que va a acontecer por su previo conocimiento de todas las cosas. Y fíjate una cosa, hermano. Más adelante lo veremos, pero esto es un atributo que hace único al Señor. Único. Fíjate que Él dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Y asocia la existencia única e incomparable del Señor con la capacidad que Él tiene de poder mirar hacia el futuro y de poder proclamar y anunciar lo que ha de venir. Nadie más tiene esa capacidad sino nuestro Dios. Él puede decirnos con certeza lo que va a ocurrir. Y por eso podemos confiar con certeza en lo que su palabra nos anuncia que vamos a recibir. Amén. Amén. Dios no solamente puede también conocer, como dijimos, sucesos, acontecimientos, también puede conocer a las personas, al ser humano, antes de que incluso venga a existir. Mira lo que dice el Salmo 139, 15 al 6. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Ves? Antes de que pudiera David venir a existencia y ser concebido en el vientre de su madre, ya el Señor había visto a David como embrión. Ya el Señor había visto a David formándose en el vientre de su madre. Y ya el Señor había decretado los días que David iba a vivir. Todo. Él también conoce eso de nosotros. Por eso nosotros afirmamos que inclusive en medio del pecado de los hombres, un niño no es una desgracia. Un niño no es algo que se escapa de la voluntad de Dios. Un niño, aunque el hombre lo haga en pecado, aunque el hombre no lo planifique como lo diga, un niño nace porque así Dios lo ha visto y decretado desde antes de su existencia. Él conoce. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros hemos estado y estamos aquí por la misericordia y la bondad de Dios y porque Él así lo ha querido.
No fue porque el azar nos trajo, no, fue porque Dios así, antes de que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él había ya escrito todo lo que iba a acontecer. Por eso no somos nosotros producto de la casualidad. La vida del ser humano es una vida que tiene valor porque Dios así ha querido que sea, porque Dios ha decretado que el hombre venga a la existencia. Y eso es algo que debemos nosotros cada día más como iglesia honrar y respetar ante la presencia de nuestro Dios, hermano. Por eso nosotros debemos de honrar y respetar, amar y velar por los niños que vienen con Alzheimer. Perdón, con Alzheimer, ya me adelanté. Por los niños que vienen con síndrome de Down. No fue un error, hermano. Aunque nos cuesta entenderlo, Dios quiso que ese niño naciera y nació con la misma dignidad y con el mismo propósito que cualquier persona que no tenga alguna deficiencia mental. Con la misma dignidad y el mismo propósito, que Dios sea glorificado. Mira, hay el caso de un chico, él se llama, yo sé que es Nick Vujicic, no recuerdo bien cómo se pronuncia pero este chico nació sin piernas y sin brazos. O sea, desde que él estaba en el vientre le dijeron a su madre, no se le desarrollaron las piernas ni sus brazos, en lo absoluto. Su madre decidió confiar y permitir que él naciera. Y ahora este chico sin pierna y sin brazo de nacimiento es un chico que está en Cristo Jesús. Ama al Señor. Y él, sin piernas y sin brazo, ha hecho muchas más cosas que las que tú y yo y que toda la iglesia, nosotros juntos, podamos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque para Dios no hay una capacidad que lo limite. Él puede usar a quien quiera. Y por eso nosotros debemos honrar y respetar la voluntad de Dios, aunque para nosotros no sea entendible, pero Él es poderoso para hacer como Él quiera las cosas. Entonces Él también no solo conoce los acontecimientos, conoce también a las personas. También podríamos decir que la presencia de Dios tiene como consecuencia el atributo divino de la omnisciencia. Es decir, la presencia de Dios viene como consecuencia de este atributo. El hecho de que Dios es omnisciente y conoce todas las cosas perfectamente, pasadas, presentes y futuras, es lo que permite que Él tenga esta capacidad de poder prever y conocer el futuro, de poder saber lo que viene de antemano. Pero también para poder entender la presencia de Dios debemos recordar algo muy importante. La presencia de Dios es un atributo que descansa en lo que nosotros conocemos como los decretos de Dios o los propósitos de Dios. Yo sé, hermano, que va a ser un poco de información y puede ser que sea un poco denso, pero poco a poco esto irá desarrollándose y deseo que en la gracia de Dios lo podamos ir entendiendo. Pero es importante este punto. La presencia de Dios descansa en sus propósitos y decretos. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto, los propósitos de Dios y la presencia. Vamos nuevamente a Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11, dice la palabra del Señor. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad, he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Lo he planeado, así lo haré. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la presencia descansa en los decretos de Dios. Porque Dios sabe el futuro por una razón. Porque Él es el que lo diseña y Él es el que lo decreta. Es decir, la presencia de Dios no es que Dios simplemente es un espectador de lo que va a ocurrir en el futuro. No. La presencia de Dios es que Dios ve lo que Él ya ha decretado que va a acontecer. La presencia de Dios es la observancia de Dios de lo que ya Él
en su voluntad propia y en sí mismo determinó que viniera a ocurrir. Porque Dios no es simplemente un espectador del futuro, como si Él pudiera ver todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir y de cómo Él puede llevar a cabo algo. Si una criatura se equivoca, bueno, ¿cómo uso a la otra? No es eso. Dios conoce perfectamente y exactamente todas las cosas por venir porque Él así lo planificó previamente. Él así lo decretó previamente. Y eso es importante entenderlo. El Señor no es un mero espectador. El Señor lo ha decretado. Mira lo que dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El propósito de Dios será establecido. No importa, amigo y hermano, lo que haga el hombre. El propósito de Dios podrá realizarse. Y es por eso que Dios puede perfectamente anunciarnos cosas nuevas a nosotros. Porque Él decreta algo y Él establece algo y Él quiere hacer algo y nada ni nadie puede detener el propósito de Dios que se cumple. Si Dios determina salvar a un pecador, nada ni nadie, incluso el mismísimo Satanás, podrá impedir que ese Salvador llegue a los pies de Cristo. Si Dios determina que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia porque Él así lo determinó. Su propósito se cumplirá. Lo que yo deseo, eso haré. Y el Señor, hermanos, desea muchas cosas. Desea vernos santos, por tanto, hermanos, Él así lo hará. Desea que su iglesia esté con Él en el día venidero, por tanto, su iglesia estará con Él. Desea que el Señor sea glorificado, por tanto, hará, a pesar de nuestra torpeza, todo lo necesario para que así se cumpla su propósito. El Señor desea que los pecadores conozcan el Evangelio. Él levanta a su iglesia, Él pone el deseo en el pueblo de predicar, Él inquieta al hombre, lo capacita por su espíritu y hace que esa persona así conozca el Evangelio. Un día el Señor dijo: quiero que este necio conozca la verdad, quiero que este necio conozca a mi Cristo, quiero traer a este hombre hacia mí. Y Él hizo que cualquiera persona que Él deseara usar estuviera en nuestro camino, se nos predicara el Evangelio. Y aquí por su voluntad, porque Él así lo quiso, nos tiene a nosotros. Amén. Y eso también nos da esperanza de seguir trabajando en la obra, hermano. Todo lo que Él quiera, lo hará. Si Dios decretó y quiere salvación en el Rabal, todo lo que Él quiera, lo hará. Allá va a haber salvación. Si Dios decretó que haya salvación, hermanos, en medio de su pueblo en Belviche, así también lo hará. Él hará lo que Él desea. Y por eso Él también nos puede anunciar cosas nuevas. Ahora, hermanos, decir que Dios decreta todo y por eso conoce todo el futuro es muy fácil de decirlo con palabras. Pero de verdad, hermanos, esto es muy profundo y ha traído muchísimas controversias, muchas controversias, si pudiéramos llamarlas así. Porque cuando hablamos de la mente de Dios, hermano, lo que nos toca a nosotros es ser humildes y hasta donde llegamos, ahí llegamos. Porque, hermano, mira, ¿acaso a Dios le agarró por sorpresa el holocausto nazi? ¿Acaso Dios fue sorprendido de que un hombre llamado Hitler se levantara y matara a más de 6 millones de personas de las peores formas atroces? Pero según lo que hemos nosotros hablado, esto no escapa de los decretos de Dios. Esto está dentro de los decretos de Dios. Porque si Dios no puede controlar una cosa, entonces Dios no puede controlar nada, hermano. Si hay algo de lo que escape de la voluntad o de la mano de Dios o de su propio propósito, entonces Dios no es soberano en absoluto. Si Dios no tiene control y no sabe lo que va a ocurrir con las cosas malas que ocurren en esta vida, entonces Dios no controla nada. ¿Por qué tú no eres soberano? Porque tú no puedes controlar, por ejemplo, llegar a tiempo al trabajo. No lo puedes controlar. Puede haber un choque, puede haber cola, puede haber tráfico, puede que el Renfe se pare o se detenga, falle, pueden ocurrir un montón de cosas. Un montón de cosas. No puedes controlar tu propia vida, no puedes saber hasta dónde vas a vivir porque no controlas todo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Si algo dejas de controlar, entonces no puedes controlar nada en lo absoluto. Pero nosotros no podemos decir que Dios no controla todo. Él es soberano. Inclusive sobre el mal, Él es soberano. Ahora, por eso quería que leyéramos lo que la Confesión de Fe Bautista de 1689, si mal no recuerdo, nos dice acerca de los decretos de Dios, para poder seguir avanzando y comprender más cómo es este tema de la presencia de Dios. Miren, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, y aquí, hermano, presta atención, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, Dios no es autor de pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. ¿Vale? A Dios no le cogió por sorpresa lo de Hitler, pero Dios no tenía comunión con Hitler. Lo aborrecía. Sus acciones, sus obras, sus maldades. Para nada. En Él no hay tinieblas. En Él no mora el mal. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Y aquí escucha esto con detenimiento. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. ¿Por qué Hitler hizo lo que él hizo? Porque él lo quiso así. Nació de su burdo, malvado, diabólico y perverso deseo. Él fue el pleno responsable, junto con todos los demás, de realizar eso. En el decreto de Dios está que el hombre, fuera de su gracia, fuera de su contingencia, fuera de su salvación, tú y yo, hermano, pudiéramos hacer las peores atrocidades que jamás te has podido imaginar. Y con las redes sociales nos damos cuenta de eso. Cada día en las redes sociales aparecen noticias que tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pero Dios decretó todo sin tener comunión con el pecado, sin tener complacencia con el pecador y sin alterar la voluntad de sus criaturas y la libertad que tienen las acciones contingentes por las cuales ocurren una cosa. Te lo planteo de esta manera. Dios ha dicho que quiere que seamos santos, ¿cierto? Y Él ha dicho que hará que seamos santos, ¿verdad? Pero Él también ha establecido cómo eso ocurrirá en nuestra vida. Lee la palabra, oración, comunión, ¿cierto? Pues bueno, las cosas horribles que pasan muchas veces en nuestro alrededor ocurren por padres que enseñan mal a sus hijos. La base es la naturaleza depravada y corrupta con la que nacemos, que se inclina de continuo a hacer el mal. Pero hermanos, las filosofías hacen mucho daño. Por ejemplo, hoy en día un niño en el vientre materno, filosóficamente hablando, para los científicos, para los doctores, para los políticos, no es un ser humano. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Abortos y homicidios en el vientre materno. ¿A Dios le agarró por sorpresa esto? No. No lo agarró por sorpresa. Él sabía que esto también iba a ocurrir. Y claro, de aquí surgen un montón de preguntas de corazones que no conocen a Dios. ¿No? De aquí surgen quejas, murmuraciones, rebeldías, maldades. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, como lo acabo de leer hace un momento que publicó el pastor Juan Manuel, ¿no? Desde el jardín del Edén, desde la caída, el hombre siempre buscará una excusa para justificar sus malas obras. Siempre. Pero si leemos la Escritura, siempre somos nosotros responsables. Siempre. Entonces, descansa la presencia, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas
en sus decretos. Y sus decretos, hermanos y hermanas, son establecidos de tal manera, y esto entenderlo, lo entiendo que es complejo, pero son establecidos de tal manera que Él es santo y no deja de serlo. Él es bueno y no deja de serlo. Él es luz y no se contamina. Y el hombre es plenamente responsable de cada cosa que ocurre en esta tierra, llena de maldad. Por eso Él puede saber eso, porque Él decretó todo, hermano. Todas las cosas. Todas las cosas las ha decretado el Señor, incluso las cosas malas. Y eso debe traer consuelo, hermano, a la iglesia. Porque te imaginas un Dios que cuando llega el mal, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Y ahora cómo hacemos esto? ¿Ahora cómo freno yo a Hitler? ¿Y ahora cómo yo freno que esta gente deje de matar a niños en el vientre materno? Pero a Dios no le pasa eso, hermano. Dios no le agarra por sorpresa esas cosas. No, no lo hace, hermano. Él tiene el control incluso en medio de tanta maldad, que cada día más se endurece el corazón de los hombres, que cada día más se va a enfriar el amor. Él sigue en control de todas las cosas. Entonces, esto es lo que decimos, el segundo punto. La presencia de Dios descansa en sus propósitos y decretos. Y esto, hermano, guárdalo, medítalo un poco, porque luego lo vamos a tratar más adelante en los siguientes puntos. El tercer punto, este es, como lo mencionamos, un atributo incomunicable. Solo Dios lo posee. Solo Dios lo posee. Isaías 44:7. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer. ¿Ves? ¿Quién como yo? No hay nadie como el Señor, pero el Señor asocia su existencia perfecta y única con la capacidad que Él tiene de poder prever todos los acontecimientos que van a ocurrir. Solo Dios lo sabe, hermano. Satanás no sabe lo que va a pasar el día de mañana, hermano. No sabe eso. Satanás no sabe si Cristo vendrá esta noche. No sabe eso Satanás. Los brujos y hechiceros no tienen la capacidad de decirle al ser humano nada acerca de su futuro, en lo absoluto. Porque si ellos pudieran hacer eso, entonces estamos hablando de que aquí hay un problema. Porque Dios mismo dice en su palabra que solamente Él es así. ¿Quién como yo que puedo anunciar las cosas por venir? Ningún otro lo puede hacer. Ningún otro. Y nuestra sociedad que le da la espalda al Señor, ¿no? Cada día más, hermano, algo que yo veo en nuestra cultura es que la brujería y la hechicería cada vez más va creciendo. Es algo increíble, hermano. Son cosas que vienen de la prehistoria. Son cosas que vienen de sociedades que ya no deberían de abrazar esas mentiras. Pero nuestra cultura, como cambia la gloria del Dios invisible para atribuirle gloria a imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, también en esas cosas quiere asociar la divinidad de Dios. Es decir, le atribuye a la criatura lo que solamente el Creador puede tener. Y eso es algo increíble, ¿no? Porque el ser humano siempre tiene un morbo por querer saber lo que va a pasar el día de mañana. Siempre, siempre. Siempre está deseoso por conocer su futuro. Siempre. De hecho, actualmente hay personas que invierten millones de dólares por crear una máquina del tiempo. Y lo están haciendo. Están invirtiendo mucho dinero para saber lo que va a pasar el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque no tienen paz, hermano. No hay paz en su corazón. No hay certidumbre. No hay certeza. Porque el hombre cuando rechaza a Dios no tiene una roca sólida en donde apoyarse. No la tiene. Edifica sobre la arena. Y aunque el dinero, la salud que tenga, le da una falsa seguridad de que todo lo que va a venir va a ser bueno o de que logrará hacer aquello que se ha propuesto, aún así el hombre no tiene paz. No tiene paz. Porque nosotros, hermanos, somos muy débiles.
Y nuestra vida depende de tantos factores. Y es por eso que eso debe llevarnos siempre a depender de Dios para el día de mañana. Para el día de mañana. Solo Él lo conoce. Y sus hijos pueden estar plenamente seguros de que el futuro que nos espera va a ser para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y eso es nuestro gozo. Eso es nuestro gozo. Hay iglesias que se dedican ahora solamente a revelar el futuro personal de las personas. Solamente a eso. Viene una persona que se hace llamar predicador y empieza a anunciarle: tú dentro de cuántos años abrirás una empresa, de no sé cuánto harás aquello, de no sé cuánto harás aquello otro. Pero esto es algo que solamente el Señor nuestro Dios puede hacer. Ellos te dirán: Dios me lo ha revelado, Dios me lo ha mostrado en sueños, Dios me lo ha hecho saber de esta manera. Pero la verdad es que nosotros en la Escritura tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos saber de lo que acontecerá ya ha sido revelado. Todo, hermano. Todo. Y debemos descansar en esa revelación que el Señor nos ha dado en su santa palabra. Por eso podemos descansar y estar en paz, porque el Señor es el único que posee este atributo. Y por eso podemos acudir a Él para el mañana y descansar en Él todas las cosas que hagamos. El cuarto punto, la presencia de Dios revelada en la Escritura. ¿Vale? Cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, nosotros tenemos que entender que la Escritura está formada así: palabra hecho palabra, palabra hecho palabra. Dios profetiza: voy a hacer tal cosa, Dios actúa y lo hace, y luego palabra otra vez. Dios explica la interpretación espiritual que se le da a los acontecimientos. ¿Y por qué la Escritura está de esa manera? Porque Dios tiene la capacidad de conocer el mañana, de saber el porvenir. Dios le pudo decir al pueblo de Israel que iba a llamar a un ave de rapiña, es decir, a la nación de Asiria, y que iba a venir y a usarla a ella para castigar a su pueblo. Así ocurrió años después, y así ocurrió porque el Señor conoce perfectamente lo que va a ocurrir. Él tiene el previo conocimiento de todas las cosas. El Señor también anunció y le dijo a Abraham que la nación de Israel iba a pasar 400 años de esclavitud, y así pasó, 400 años de esclavitud. Pero al cabo de los 400 años los iba a sacar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y así el Señor lo hizo, porque Él conoce el mañana perfectamente. Pero también a nosotros el Señor nos da glorias y esperanzas venideras. Mira lo que dice Efesios 2, 5 al 7. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, hermano, lee con detenimiento esto. Mira, dice, versículo 6 en adelante. Y con Él nos resucitó. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Ya tú has muerto? No, ¿verdad? Pero el texto dice que nos resucitó con Cristo. Pero mira, más adelante. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero tú y yo estamos aún aquí en el presente. No estamos aún sentados hablando aquí físicamente hablando. Pero Pablo dice que con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y lo hizo para que, a fin de ¿qué? Demostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros, su pueblo. ¿Por qué Pablo habla así de cosas que aún no han ocurrido? Porque Dios conoce perfectamente el porvenir. Y tú sabes lo que nos dice el texto, que tú y yo, aunque aún no ha ocurrido, ya estamos sentados en el cielo, juntamente con Cristo. Tú sabes lo que dice esto, hermano, que es un hecho ya, es algo verídico, es algo de lo que ya podemos ahora gozarnos y disfrutarnos seguramente.
de que el Señor ya nos ha sentado juntamente con Cristo victoriosos en el reino de los cielos. No hemos aún muertos, pero es un hecho seguro. Tan seguro de que Pablo lo expresa como un hecho que ya ocurrió. De que juntamente con Cristo seremos levantados de entre los muertos y recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce perfectamente el porvenir. Y por eso cuando leemos la Escritura podemos leerla con esa certeza. Yo ya estoy sentado juntamente con Cristo. Oh, hermano, qué hermoso es descansar en esas bondades de las promesas de Dios, hermano. Qué hermoso. Y puedes tener la certeza de que acabaremos la carrera porque Dios conoce el porvenir. Dios conoce todas las cosas de antemano. Dios sabe lo que ha de acontecer a cada uno de nosotros. Perfectamente. Y eso nos debe dar a nosotros esperanza. Esperanza. Si estás decaído, esperanza hoy el Señor nos da. Estamos sentados en los lugares celestiales. Es un hecho, hermano. Mira, hermano, Dios ya vio a su iglesia en el reino de los cielos. De hecho, cuando nosotros leemos Apocalipsis y vemos que Dios le revela estas visiones a Juan, donde todo el pueblo de Dios está cantando y alabando, una cosa te digo, hermano, ahí por la gracia de Dios en Cristo estábamos tú y yo cantando al Señor. Eso no era algo ficticio, no, eso era la realidad de que la iglesia de Dios estaría proclamando las bondades eternamente y para siempre del único Dios vivo y verdadero Cristo Jesús, cantándole al Cordero. Qué bondad y qué misericordia de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque el Señor conoce perfectamente lo que ha de acontecer. Y si Él lo ha decretado y lo ha dicho así, nada podrá evitar que su propósito se cumpla. Ten eso en tu corazón, hermano. Por eso nosotros podemos leer esperando con paciencia, pero con certeza lo que la Escritura nos anuncia en adelante. Por eso podemos esperar con certeza que Cristo va a venir por nosotros. Por eso podemos descansar en que lo que dice el Señor de su venida es un hecho, porque así ya Dios lo vio y así Dios lo hará. Y nada podrá impedir que su propósito se cumpla. En tiempo de persecución debemos mirar hacia adelante, confiando en lo que Dios ya nos revela. Leyendo la Escritura podemos leerla con una gloriosa e inquebrantable esperanza de que recibiremos todo lo que ella nos ha prometido en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor nuestro Dios. Amén. El quinto punto, vamos a conocer un poco más. Dice, ¿cuántas veces aparece esta palabra en la Escritura? Hemos visto su significado etimológico, lo que significa la palabra presencia, tanto en latín como en griego. Hemos también visto que la presencia descansa en los decretos de Dios. Hemos también visto que la palabra de Dios nos habla con ese tono de lo que viene con certeza porque el Señor conoce todas las cosas y lo ha decretado. Pero también vamos a ver cuántas veces aparece esta palabra. La palabra presencia o prognosis, el previo conocimiento de Dios. Nosotros esta palabra la tenemos 3 veces en el Nuevo Testamento, tal cual como la hemos estudiado. Una de ellas está en Romanos 8, del 29 al 30, la otra está en Romanos 11, 2 y la otra está en Primera de Pedro 1 y 2. Solo aparecen estos versículos y en ningún otro aparece la palabra tal cual como la hemos nosotros estudiado. Y esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en estas 3 ocasiones en donde aparece esta palabra, hay algo más que añadir al conocimiento que estamos recibiendo. Esta palabra siempre se asocia con la salvación de su pueblo. Es decir, siempre está acompañada de la soteriología, de lo que Dios ha hecho para salvarnos, de cómo Dios obra para salvar a su pueblo. Las veces en las que tú lo encuentres, está siempre acompañada en un contexto de lo que Dios ha hecho para salvarnos, de la salvación de Dios. No está acompañada ni habla de sucesos o acciones, aunque como vimos, Dios puede conocer todos los sucesos y todas las acciones y todas las cosas que van a ocurrir porque Él conoce todas las cosas. Pero
la palabra tal cual, presciencia, prognosis, que estamos tratando en estos tres textos, en ningún motivo y en ninguna circunstancia nos habla acerca de acciones, sucesos, cosas, sino que nos habla de la salvación de Dios y de personas, del hombre, del ser humano. ¿Sí? Vamos a echarle un vistazo a alguna de ellas. Y eso nos lleva, mira, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Volvemos otra vez a nuestro texto de donde partimos, hermano. Fíjense una cosa, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos, ¿está hablando de qué? De personas. Elegidos, está hablando de seres humanos, según el previo conocimiento de Dios Padre, es decir, según la presciencia divina, según la presciencia divina de Dios. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque no habla de otra cosa sino de hombre, de persona, de ciudadano. Mira también lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves lo que dice? Porque a los que de antemano conoció. ¿Se refiere a qué? A personas. Dios conoció de antemano. La palabra allí, conoció de antemano, significa previo conocimiento, presciencia. A los que conoció anticipadamente. Y nuevamente el texto se refiere a personas. No habla de hechos, no habla de acciones, no habla de sucesos. Ahora ve conmigo a Romanos 11:2 y dice la palabra de Dios: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Es decir, prognosis, al cual conoció de antemano. Y nuevamente está hablando de ¿qué? De personas, del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué te hago leer estos textos y te enfatizo esto? ¿Por qué? Porque resulta que un grupo de personas, una denominación en particular, ha decidido coger este atributo de Dios para usarlos a su conveniencia, para poder explicar algunas verdades bíblicas que muchas veces no son fáciles de comprender y de aceptar por nosotros. Y una de esas verdades es la siguiente: la elección incondicional de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas han usado estos tres versículos que te he citado para decir, bueno, como Dios conocía previamente todas las cosas, todo lo que íbamos a hacer y todo lo que haremos, entonces Él vio desde la eternidad pasada que algunas personas iban a responder al mensaje del Evangelio positivamente, se arrepentirían y abrazarían por la fe a Jesucristo. Y debido a eso, Dios decidió ¿qué? Elegirlos. ¿Ves? Pero ¿es eso verdad? En lo absoluto que no. Y hay grandes cosas que si somos superficiales, aquí, hermano, se arma un gran lío. Y una de las cosas que está en riesgo aquí es la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios. Esta es una interpretación que si no la estudiamos y la analizamos, puede llevarnos a confusiones que luego traen problemas teológicos serios a nuestra vida. Y nosotros, si en algo debemos de ser perspicaces, si en algo debemos ser certeros, es en lo que Dios dice de su palabra, de su salvación y de la doctrina que nos ha dejado. Porque una sola desviación de 1 grado hace que un avión, en lugar de parar en Brasil, pare en Canadá. Una sola desviación. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Y es por ello que a partir de ahora, como les dije, vamos a tratar esta palabra en el contexto del texto que hemos leído al primero, para poder entender
que lo que Dios está diciendo no es lo que algunos dicen. Que Dios conoció de antemano que algunos iban a arrepentirse por su propio poder y por su propia voluntad y que iban a aceptar a Cristo Jesús y por eso los escogió. Y es por eso que vamos al punto número 6, que dice la presencia divina y la elección de los pecadores. La presencia divina y la elección de los pecadores. Hemos leído 1 de Pedro 1, del 1 al 2. Me voy a centrar ahora en el versículo 2 que dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicada. Vamos a leer con detenimiento el texto para entender a qué se refiere aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Lo primero, es cierto que el texto dice que somos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Es decir, elegidos según la presencia de Dios. Pero como explicamos en el punto 3, la presencia de Dios, y por eso les dije que se lo guarden, no requiere o no quiere decir que Dios es un mero expertador de las acciones y de las cosas que harán los hombres o de los sucesos, sino que Dios en su eterna y propósito voluntad decretó que ocurrieran todas las cosas, es decir, descansan en sus decretos. Rápidamente, Isaías 14:24, porque esto hay que grabarlo, hermano. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. ¿Ves? El futuro se cumple porque tal como lo pensó el Señor, así ocurre. Tal como el Señor lo planeó, así ocurrirá. ¿De acuerdo? Es cierto que es según la presencia de Dios, pero no significa simplemente que Dios conoce acciones de los hombres, tal como hemos venido viendo. Ahora, vamos a profundizar más. Lo segundo, el texto nos dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, pero por la obra santificadora del Espíritu Santo. Es decir, la causa de la elección viene porque el Espíritu ha obrado, por la obra, porque el Espíritu obró, porque el Espíritu tuvo que interceder. Si el Espíritu Santo, hermano, no obra en nuestros corazones, nuestro corazón seguiría siendo un corazón de piedra, rebelde, malvado y necio, que iba a rechazar plenamente el ofrecimiento de Dios en su evangelio. Lo íbamos a rechazar y sin ninguna manera el Espíritu Santo no nos santifica, es decir, no hace la regeneración en nosotros previamente. Nadie, absolutamente nadie puede salvarnos. Por tanto, Él nos elige según su previo conocimiento, pero su previo conocimiento establece una cosa, tiene que obrar el Espíritu Santo. No es que el hombre, hay un grupo de hombres que son más buenos y otros que son más malos. Hay unos que son más dóciles y otros que son menos dóciles. Hay unos que son menos endurecidos. No. Estábamos duros como una piedra y por eso nadie podía responder. Por eso la elección se basa en que ya Dios había decretado, el Espíritu tiene que obrar. El Espíritu tiene que obrar. Y hermano, de ninguna manera estuviéramos aquí sin el Espíritu. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En verdad te digo. 2 veces lo repite el Señor, un judío. Esto es ciertísimamente. No hay otra manera, no hay otra posibilidad. Si esto no ocurre en el pecador, no puede entrar en el reino de los cielos, que es nacer de nuevo, la regeneración. ¿Y cómo ocurre eso? Por el Espíritu Santo. Tú y yo no estamos aquí porque éramos más sabios y más inteligentes y teníamos más capacidad que otro pecador. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos hizo nacer con poder y para la gloria de Dios, en una nueva simiente. Quitó el corazón de piedra como lo prometió el Señor y puso un corazón de carne en nosotros. Si eso no hubiese ocurrido, nadie, absolutamente nadie, hubiese verdaderamente aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hubiese rendido su vida al Señor. Y es por el Espíritu que estamos aquí y es por eso que podemos nosotros seguir predicando con confianza, porque si el Espíritu santifica a una persona, no importa, hermano, nada.
No importa cuán rebelde sea ese hombre, si el Espíritu de Dios hace, el Espíritu de Dios logra la obra. Será santificado, apartado para Dios, regenerado será esa persona. Y eso nos alienta a seguir proclamando el Evangelio. Dios tiene escogidos, hermanos, allí, que ya Él previamente ha visto, pero ya Dios también ha dicho, el Espíritu va a obrar en ellos, para que sean regenerados. Por eso, hermanos, si lo ves muy fuerte, muy rústico, si ves a esas mujeres, hermanos, con el cabello pintado, que tú dices, esta mejor ni le hablo porque lo que me va a responder es un montón de grosería, debemos de confiar en el Señor, porque si el Espíritu va a obrar, la santificará y esa mujer se rendirá ante Cristo Jesús. Entonces no fue por una capacidad o una acción, fue porque Dios vio y Dios decretó que el Espíritu debía ser. Profundicemos más. Lo tercero que podemos ver de este versículo. La última frase nos dice, para obedecer a Jesucristo. Para obedecer a Jesucristo. No dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios porque Dios vio que obedeceríamos a Jesús. No. Dice que nos escogió según su previo conocimiento. ¿Para qué? Para que obedezcamos a Cristo. Porque cuando Dios prevé es porque Dios ha decretado. Y cuando Dios decreta salvación para un pecador, el Espíritu obra. Y si el Espíritu obra, entonces el fruto es obediencia a Jesús. Mira, tú puedes decir, amo a Cristo, pero si tú no obedeces a Cristo, no eres de Él. Tú puedes decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si tu vida no se moldea a los pasos del Maestro, no perteneces a Cristo. Para eso fue que Dios previó escoger y salvar a los pecadores. Y ese es el fruto, esa es la evidencia en el presente que tenemos de que Dios, antes de que fuese creado algo, decretó que yo y algunos de vosotros seáis salvos. ¿Y cómo se ve, hermano? Obedecer al Señor Jesús. Obedecer al Señor. No porque, sino para. No obedezcas para ser salvo, obedece porque ya el Señor ha obrado por el Espíritu Santo en ti. Es un anhelo, hermano, que no podemos nosotros controlar. Es algo que Dios pone, un deseo intenso de querer hacer su voluntad, un dolor contra el pecado, un anhelo por hacer lo que le agrada. ¿Por qué? Porque el Señor preveyó salvarnos a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Entonces, con este mero versículo, con solamente este texto, podemos llegar a la conclusión que decir que la presencia de Dios en el contexto de la salvación no significa aquello que dicen algunos, en lo absoluto. Pero para seguir profundizando, veamos algunos otros. Vamos al punto número 7. Dios nos conoció previamente a nosotros, no a nuestras obras. Dios nos conoció previamente a nosotros, no a nuestras obras. Hemos visto que el texto dice que el Señor, el de Primera de Pedro, que el Señor escogió según su previo conocimiento al pecador, y hemos visto a qué se refiere eso. Hemos visto que el Señor había determinado que iban a ocurrir actos por su propia voluntad para que llegáramos a ser de Cristo Jesús. Pero la teología arminiana nos enseña que la presencia tiene que ver de que Dios vio nuestras obras. ¿Vale? Dios vio nuestras obras. Pero el texto de Primera de Pedro nos hace saber que era imposible eso. No se trata de eso. Pero fortalezcamos más este conocimiento. Romanos 8:29. Mira, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, porque a los que de antemano conoció, ¿qué hizo luego? Los predestinó. ¿Para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, la razón de la escogencia de Dios no se basa en que Dios vio acciones buenas en nosotros. Se basa en que Dios conoció a la persona. Se basa en que Dios conoció quién soy yo. Me conoció a mí, te conoció a ti. No conoció tus acciones, no conoció tus obras. Se trata de eso, se trata de que Dios conoció al pecador. Y ya más adelante veremos qué quiere decir eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos hechos a la imagen de Cristo. No porque ya éramos como Cristo, no porque nos portábamos bien, sino para ser hechos a la imagen de Jesús. Para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Por lo tanto, otro texto más que nos enseña que no ha sido por nuestras buenas acciones, sino que Dios determinó conocer a la criatura, conocer al pecador. Y vamos para sellarlo. Romanos 11:2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? El texto de Elías, ¿cuál era, hermano? Dios no hay pueblo, yo soy el único que está aquí. ¿Vale? Eso es lo que está citando Pablo allí. Pero Dios le responde a Elías, no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero ¿por qué ellos no doblaron sus rodillas a Baal? Porque Dios los había conocido previamente. Hermanos, ¿y qué quiere decir eso? ¿Cuál es el significado de que Dios nos conoció a nosotros? Eso quiere decir lo siguiente, hermano. Cada vez que tú leas la palabra, Dios conoció de antemano a tal persona, a tal pueblo, lo que quiere decir es que Dios, por su propia voluntad, decidió amar soberanamente y poner su gracia sobre el pecador. Así decidió. Porque Él lo quiso. Por nada más. Porque tú y yo somos condicionados para elegir cualquier cosa. Yo soy condicionado para elegir esta camisa. Yo soy condicionado para poder ser el esposo de Nisida. Muchas cosas se tienen que cumplir y ordenar para que yo pueda ser el marido de Nisida hoy. Yo la pude haber elegido a ella, pero si ella me hubiera dicho que no, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Pero si Dios decide elegir a un pecador, ¿quién se lo puede evitar? ¿Acaso Dios está condicionado? ¿Lo condiciona las acciones del hombre? ¿Lo condiciona la dureza de su corazón? No. Nuestro Dios es soberano y por lo tanto Él puede hacer como Él quiere. Lo he deseado, así lo hará. Lo he planificado, así se cumplirá. Este texto lo aclara aún más. Romanos 9 del 10 al 11. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Dios escogió, ¿por qué? No por las obras, no porque Isaac obedeció más que Saúl, no porque Jacob era mejor que el otro, no, sino porque por la voluntad del que llama, por Dios mismo. Dios, hermano, nos ha escogido porque Él tiene un previo conocimiento de todo, pero su previo conocimiento se basa en que Él ha decretado que iba a escogernos a nosotros. Así lo quiso. Hermanos, y eso es algo glorioso. Por eso podemos decir que el amor de Dios es incondicional. ¿Cómo tú puedes decirle a alguien, Dios ama incondicionalmente, pero tienes que obedecerle? No tiene ningún sentido. Dios es soberano, pero depende de que te arrepientas. No puede ser así. Si Dios es soberano, hace como quiere, controla lo que sea, controla todas las cosas e incluso tiene el poder para que un pecador venga a sus pies. Nada más. Dios no necesita, hermano, de que las cosas externas a Él se puedan ordenar para poder llevar a cabo sus propósitos. Él mismo lo decreta de su propia voluntad. Él mismo lo decidió. Pero sobre todo, hermano, Él decidió conocernos a nosotros. A nosotros. Yo amo a Nísida, pero sinceramente, si yo soy sincero, si Nísida no cumplía ciertos requisitos, no la pudiera amar. Es decir, la tengo que amar condicionadamente, por llamarlo de alguna manera. Es decir, como mi esposa, me refiero. Si Nísida no hubiese sido creyente, yo no la pudiera amar. Como mi esposa, no. Como una persona pecadora que necesita a Cristo, sí. Pero como mi esposa, no. Yo también vi en ella atributos preciosos y bellos que me condicionaron a amarla para poder yo prestar atención a ella. Es la realidad. Mi esposa es hermosa y la amo. Es preciosa y yo me gozo en su belleza también. Veo su sabiduría, veo su simpleza, veo su cariño, veo su amor. Todo eso, hermano, me condicionó a elegir, a tomar la decisión de yo quiero que tú seas mi esposa. Pero también esa decisión dependía de si ella decía que sí, ¿verdad?
Lo increíble de Dios, hermanos, es que Él decidió escogernos porque así lo quiso. Nada más. No tenías que añadir ni quitar. No tenías que ser blanco ni negro. No tenías que ser rico o pobre. No tenías que ser más obediente. No. Ese es el amor incondicional. Él lo decidió así. Te voy a amar. Por eso a veces nos decimos, ¿por qué a mí? Porque no hemos hecho nada que lo merezca. Ni podemos hacerlo. Por eso su previo conocimiento se basa en que Él, de su decreto, decidió amarnos a nosotros y solo a nosotros. Obedezca más, obedezca menos, su amor es inalterable. Sea más rico, sea más pobre, su amor es inalterable. Amén. Ahora para concluir, hermanos, el octavo punto. La presencia de Dios y la cruz. Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hermano, Dios predestinó, previó, había previsto que antes de que hubiera luz, antes de que fuese creado algo, antes de que el mundo existiera, antes de que el universo viniera, antes de que existiera cualquier cosa, ya la Trinidad había dicho, va a haber cruz. Nosotros debemos ver la creación y todas las cosas y el futuro a través de este previo conocimiento de Dios de Cristo. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, hermano y hermana, no hubiese habido esperanza para nosotros. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, hermano y hermana, tú y yo no pudiéramos estar hoy. No hubiera creación, no hubiera vida, no hubiera nada. Todo fue hecho por medio de Él y sin Él, nada de lo que existe ha venido a existir. Porque antes de que Dios hiciera algo, cualquier cosa, Dios había dicho, el Cordero tiene que ser inmolado. El Cordero tiene que ser crucificado. Mira la bondad de Dios, hermano, para con nosotros. No solamente previó todas las cosas, sino que también previó que su propio Hijo sufriera en la cruz por nosotros. Recibiera el castigo por nuestras transgresiones. Mira la gloriosa sabiduría de Dios, hermano. Sabía que ningún pecador se podría salvar y por eso antes de cualquier cosa su sabiduría decretó, Él tiene que morir en la cruz. Y Cristo, ¿qué hizo? Cumplió la voluntad de Dios. Entonces, Dios conoce todas las cosas, Dios decreta el futuro, podemos descansar en Él. Y mirando la cruz, recuérdate algo, la cruz no fue un accidente, la cruz fue conforme al previo conocimiento y la voluntad de Dios para la salvación nuestra. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y a pesar de mi torpeza, yo te ruego, Señor, ayúdanos a seguir meditando en ella. Edifícanos, sosténnos y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a seguir conociéndote y amarte, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.